Uno de los problemas que se da entre los niños, niñas y adolescentes en los colegios tiene relación con el bullying y el acoso escolar, un tipo de violencia que tiene diversos componentes y afecta a los involucrados de diversas formas, por lo que cada 2 de mayo se vuelve el foco a nivel mundial de promover su erradicación. El bullying es entendido como las prácticas en las que uno o más niños molestan agresivamente a otro, ya sea físicamente o no. En este sentido, se entiende que hay al menos 4 tipos de bullying. Estos son físico, psicológico, verbal y social. Un problema que tiene gran prevalencia a nivel mundial y que en nuestro país, según los estudios, afecta a alrededor del 85% de los escolares. De esta forma, y con el objetivo de concientizar sobre el riesgo de estas prácticas entre los niños, niñas y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este problema, cada 2 de mayo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying y el Acoso Escolar. Dentro de los principales problemas que provocan estos casos están los relacionados con la salud mental de los involucrados, que a la vez pueden tener efectos en su rendimiento académico. Doble clic. Bien, hagamos doble clic en este tema que seguramente a usted también, como papá, como cuidador, como padre, apoderado, le interesa muchísimo. Paulina Vallejo, psicóloga educacional y diplomado en Pedagogía de la Convivencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está en comunicación con nosotros. Paulina, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuán relevante consideras que haya así un día especial en donde se pueda tener una pequeña pausa para poder reflexionar de este problema, Paulina? Bueno, lo encuentro altamente relevante porque si pensamos en una mirada histórica, digamos, hace algunas décadas, el siglo pasado, sin ir más allá, era poco lo que se hablaba de violencia escolar y de alguna manera estaba invisibilizado este problema. Entonces, el hecho de que ahora existan días como este para, digamos, retomar, mirar, reflexionar sobre el tema ya es un tremendo avance en términos culturales de visibilización de los problemas de convivencia, específicamente en lo que tiene que ver con la violencia escolar. ¿Pasa en el caso del bullying como otras situaciones también de agresiones psicológicas en donde la persona afectada, la víctima, puede que esté guardando silencio por mucho tiempo y soportando, somatizando el estrés y la ansiedad producto de tener miedo para denunciar una situación como esa? Absolutamente. O sea, el silencio es uno de los principales mecanismos que funciona para la perpetuación del bullying. Por eso es que es tremendamente relevante que todas las personas que trabajamos con niños y con jóvenes tengamos muy claro cómo es necesario intervenir para primero detectar estas situaciones y para prevenirlas también, ¿ya? Por eso que una de las cosas, digamos, más importantes para poder evitar que esta situación de silencio perpetúe situaciones de sufrimiento en los niños que son víctimas de bullying, es que en los contextos escolares se ponga este tema del buen trato, del maltrato, del bullying sobre la mesa y se reflexione junto a los estudiantes y los apoderados sobre cuáles son conductas de buen trato, de maltrato, cuándo se da una conducta específicamente de bullying, para que en primer lugar todos estemos más preparados de manera de poder detectar e identificar cuando estamos sufriendo esto, y segundo, se den las condiciones que le permiten a los niños no tener miedo para comunicar estas situaciones y que a veces se ven involucrados y que son muy frecuentes, como anunciaban ustedes, ¿cierto?, con algunas cifras al comienzo del tema. Es muy importante que los adultos establezcan una relación cercana con los estudiantes, de manera que los niños, los estudiantes, los hijos tengan confianza para poder contar cuando están siendo víctimas de bullying y que tengan la seguridad de que van a ser escuchados y que van a ser validados en sus reportes, digamos, en las situaciones que están viviendo, y también que los contextos escolares y familiares tengan una aproximación comprensiva y formativa frente a estas situaciones y no punitiva. Porque cuando se ocultan estas cosas, ¿cierto? Cuando tenemos temor a ser castigados, ¿ya? Cuando los niños piensan que se va a castigar específicamente a los agresores, entonces los agresores, ¿cierto?, empiezan a amenazar a los niños que acosan o que molestan, porque los agresores piensan que van a ser castigados. En cambio, si se pone sobre la mesa ya este tema que tenemos que entre todos
juntos construir la convivencia que queremos, ¿ya? Y se van haciendo acuerdos entre todos de que vamos a ir deteniendo de una manera comprensiva, educativa, formativa a todos a quienes a veces incurrimos en maltrato, ¿ya? Eso disminuye el miedo de los niños a poder compartir estas situaciones que están viviendo. Muy interesante. Antes de abundar un poquito más en los temas de prevención, una última cosa respecto de la detección, cuando el problema ya está, porque me quedo un poco centrado en aquello de ese sufrimiento silencioso, que siendo niño debe ser tremendo, ¿no? En la casa, ¿qué es lo que tal vez los papás que nos escuchan a esta hora pudiesen detectar como para decir, quizá por lo que estoy viendo, por lo que estoy percibiendo en mi hijo o mi hija, tal vez esté siendo sometido a algún tipo de bullying? Muy buena pregunta y se agradece. Es muy relevante que tanto los padres como los profesores estemos siempre atentos a las señales que dan los niños y los jóvenes, ¿ya? Porque tal como conversábamos recientemente, ¿cierto? Muchas veces no se comunica esto de parte de los niños por diversas razones. Por lo tanto, hay que saber cuáles son las señales que me pueden indicar a mí que a mi hijo o a mis alumnos les sucede algo. ¿Cuáles son las señales? Cambios en el comportamiento de los niños, tendencia a la inhibición, o a veces al contrario, tendencia a estar más irritables, más enojados, bajas de rendimiento, ganas de no ir al colegio, disminución del ánimo, ¿ya? Esos indicadores podrían estar reflejando diversas cosas, ¿ya? Entre las cuales podría ser una eventual situación de acoso, ¿ya? Entonces, cuando observamos esos indicadores, ahí es donde es muy importante tener una muy buena conversación abierta, escuchar mucho, no juzgar, ¿ya? Y siempre brindar apoyo. Como padres, ¿cierto? Primero acercarse al hijo, y si eventualmente se detecta alguna de las causas de esos cambios, entre las cuales podría estar, por ejemplo, alguna situación de acoso que pudiera haber reportado el hijo, es tremendamente relevante que los padres acudan a las escuelas para poder informar de esta situación y hacer una alianza colaborativa con los profesores, con las personas del colegio, para poder abordar de manera, digamos, sistémica, de manera en equipo toda esta situación, ¿ya? Entonces, dos grandes recomendaciones para los padres. Uno, estar siempre atentos, ¿ya? A ver las señales de mis hijos, a verle la cara, a ver la expresión, ¿ah? A veces el rostro de los niños tiene tanta sutileza que nos puede decir mucho acerca de cambios o sufrimientos que están pasando, y tenemos que ser muy perceptivos en eso, ¿ya? Y segundo, como decía, estar muy dispuesto a ir en una actitud constructiva al colegio, a informar y a establecer, a solicitar, digamos, el trabajo en conjunto para abordar la situación. Más allá de ir, digamos, en una actitud como muy conflictiva, digamos, ya a hacer una denuncia como de acusación, ya ir a plantear la situación en una actitud cooperativa, digamos, para poder hacer un trabajo en conjunto, porque esto hay que abordarlo entre muchas personas cuando se da. Me quedó muy patente lo que señalabas en la respuesta anterior, Paulina, cuando decías que esto se trabaja en conjunto, ¿no? Y que hay que hablar de estos temas. Lo entiendo yo como sociabilizar el problema para que lo enfrentemos entre todos juntos y tengamos conciencia de aquello. Teniendo conciencia de aquello, estamos hablando también en menores en edad de formación todavía, puede afrontarse de mejor manera y como verse al espejo, a ver si yo estoy haciendo esto que a lo mejor ni siquiera tengo conciencia de aquello, porque está metido medio culturalmente, esto de colocar, por ejemplo, tal vez las burlas o algún tipo de insulto, de apodo, que pueden parecer en algún instante muy gracioso, pero que para la persona obviamente no lo son para nada. Entonces, a lo que quiero llegar es que si desde ese punto de vista lo que se detecta en los fenómenos son agresiones que son más de personas individuales o este bullying se hace más en grupo, que por lo tanto también me hace la lógica de que también se tiene por lo tanto que trabajar en grupo, más que estar detectando al agresor del curso. A ver, muchos elementos en tu pregunta. Primero, decir que, tal como dices tú, hay muchos elementos culturales en esto. ¿En qué sentido?
la humanidad en general, no solamente en Chile, ¿cierto? Yo creo que estamos de acuerdo en que hemos vivido históricamente en una cultura con muchísimos elementos de maltrato y violencia, ya a través de la historia de la humanidad, y que todavía siguen, digamos. Eso hace que todos ya nos incluyamos en que tenemos normalizadas muchas conductas como que así es la convivencia, y no le hemos puesto el nombre de que eso es maltrato y violencia, ¿ya? Por lo tanto, un primer paso para poder abordar todas estas temáticas es conversar con los estudiantes y en términos como bien concretos, ponerles una lista, decir, miren, ¿saben qué? Aquí tenemos lista de conductas que son de buen trato y lista de conductas que son de maltrato, ¿ya? Entonces, ¿cuáles podríamos ver en la lista de las conductas de buen trato? El saludar, el escuchar, el apoyar, el felicitar, elogiar, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las conductas de maltrato? Bueno, partiendo por no saludar, no escuchar, no preguntar la opinión, ¿ya? Molestar, ofender, empujar, pellizcar, en fin, destrozar bienes materiales, decir sobrenombres inadecuados y ofensivos, digamos. Y ahí ya vamos como separando y empezamos a desnormalizar. Entonces, yo he trabajado mucho con cursos en esto, con niños, digamos, de quinto, séptimos, octavos, enseñanza media, y habitualmente cuando hacemos ese trabajo, lo que sucede es que los niños me dicen, pero si es normal, pues, profe, decirse sobrenombres, etcétera. Ya, ok, bien, es normal en el sentido de que es frecuente, pero a ver, levanten la mano los que alguna vez han sentido mal, ya, por algún sobrenombre que le han dicho. Y curiosamente, ya varios levantan la mano, incluso algunos de los que son considerados como los más populares en los cursos, y los demás dicen, ¿te caía mal que yo te dijera de esa manera? Sí, la verdad, me caía mal, ¿ya? Entonces ahí empezamos a trabajar, ¿ya? Y a darnos cuenta con los estudiantes, entre los adultos, que el maltrato comienza cuando algo hace sentir mal a otro, ¿ya? Y que tenemos que ser muy cuidadosos en eso, ¿ya? Y por lo tanto que el maltrato es un concepto amplio, ya que parte desde cosas muy, digamos que podríamos decir menos intensas, como el no saludar, por ejemplo, hasta lo que puede ser ya un bullying, digamos, muy sostenido en el tiempo, con conductas mucho más complejas como violencia física, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es un primer punto. Desnormalizar el maltrato e ir identificando cuáles conductas son de buen trato y del maltrato, ¿ya? Y en ese sentido poner sobre la mesa el tema, ¿ya? Ahora, respecto de cómo abordar esto, ¿ya? Ahí es donde pasamos a una segunda etapa que tiene que ver con enseñarle a los estudiantes, enseñarle a las familias, a los hijos, a decir, bueno, ¿cómo queremos convivir? Pongámonos de acuerdo en cuáles de estas conductas queremos nosotros, ¿ya? Que nos encarguemos de pararlas, de detenerlas, ¿ya? ¿Cuáles conductas queremos que nos sigan porque nos hacen sentir mal? Y ahí entonces una acción que es muy positiva es que los mismos cursos, ¿ya? Vayan generando ciertos acuerdos de convivencia o normas para detener las conductas que los hacen sentir mal, ¿ya? Teniendo presente que en la familia, en el colegio, lo que se necesita es sentirse bien tratado, ¿ya? Y en el colegio especialmente se necesita cierto aprender, y que todas estas conductas, aparte de que interfieren con el rendimiento, van deteriorando el desarrollo afectivo y social de los estudiantes, con eventualmente graves consecuencias cuando el bullying es, digamos, de manera muy prolongada, ¿ya? Entonces, a ver si me recuerdas la última parte de tu pregunta. No, lo último era que de esa manera, entonces, no, era un poco complementario a lo que estaba respondiendo, de trabajarlo en conjunto. Evitamos como, digamos, focalizar en el agresor, trabajar en el grupo. Exacto, sí. Mira, tremendo punto ese, muy, muy relevante, porque, a ver, tenemos que darnos cuenta de que los seres humanos estamos todavía muy distantes de saber convivir bien, ¿ya? Y que no podemos ya focalizar, sobre todo cuando estamos trabajando con niños y jóvenes, en estigmatizar a los agresores, ¿ya? Tenemos que tener una mirada comunitaria, ¿ya? Y una mirada formativa para ir enseñándole a los niños y a los jóvenes a convivir en paz, a resolver los conflictos pacíficamente, a tratarnos bien. Y en ese sentido, ya lo que muestra la investigación es que
para tener un adecuado tratamiento de situaciones de violencia o de bullying o de maltrato en los colegios, hay que trabajar con todos los involucrados en estas situaciones, ¿ya? Específicamente en la violencia y el bullying, siempre se dan tres actores, digamos, tres grandes actores. La víctima, ¿cierto? Ya que es la persona o el niño o el joven que tiene menos habilidades para poder defenderse, ¿ya? Y que es digamos, el que es acosado. El agresor, ¿cierto? Que también es probablemente frecuentemente un niño o joven que tiene dificultades, ¿ya? Que tiene dificultades de desarrollo socioemocional, dificultades afectivas, dificultades psicosociales, familiares, etcétera. Y están también los espectadores, ¿ya? O sea, si en un colegio tenemos una situación de, por ejemplo, una pelea en un patio, en un recreo, donde hay 500 estudiantes ya en el recreo, en el patio, y hay 3 que empiezan a pelear y que se pegan y que terminan mal, y los demás no hacen nada, ¿son solo responsables los 3 que pelearon? ¿O también son responsables los 497 que no hicieron nada? ¿Ya? Entonces, cuando hay situaciones de violencia, tenemos que trabajar formativamente con todos los actores, ¿ya? Tenemos que fortalecer a la víctima, apoyarla. Tenemos que trabajar muchísimo con el agresor, ¿ya? Porque tenemos que enseñarle formativamente a respetar. Tenemos que desarrollarle sus estrategias de autorregulación, su empatía. Tenemos que ver si además a lo mejor tiene otros problemas personales, porque pueden ser niños que tienen graves problemas psicosociales y que no han aprendido otra forma de responder, ¿ya? Y tenemos que trabajar muchísimo con los espectadores, porque está absolutamente comprobado por la investigación que la estrategia más eficaz para detener el bullying y la violencia es la intervención de los pares, ¿ya? Porque los pares están siempre ahí cuando los adultos no están, ¿ya? Tienen mucho más acceso a la información cuando el silencio oculta esta información a los adultos, ¿ya? Entonces, los pares tienen un gran poder para poder detener e informar y pedir ayuda en los casos de acoso y violencia escolar. Excelente todos los tips que nos has entregado, Paulina Vallejos, en este día en donde quisimos dedicarle algunos minutos al Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar y el Bullying, haciendo este doble clic para verlo desde las distintas perspectivas. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Paulina, que estés muy bien. Encantada, gracias por la invitación, hasta luego. Doble clic.